La ciencia es una mujer con un gran sentido del humor. No tiene ningún problema en burlarse de quienes la estudian. Primero les regala una idea brillante de esas que hacen pensar «¡Eso es! ¡Eureka!», como suele decirse. Pero al instante siguiente les demuestra que esa respuesta no llegaría ni al aprobado en un examen. Y después, aunque mejor déjenme contarles una historia mucho más fascinante. Corría el año de 1925. Había dos jóvenes físicos. Ambos acababan de entrar en la veintena. Y de pronto dieron con una idea capaz de resolver un problema que llevaba años atormentando a la comunidad científica. Sin perder un segundo, escribieron un artículo y se lo entregaron a su director para que lo enviara a publicación, mientras ya soñaban con el premio Nobel. Pero poco después se toparon con un curioso cálculo realizado por otro científico. Y resulta que ese científico no era cualquiera. Era una figura tan extraordinaria que, sin sus investigaciones, la teoría de la relatividad de Einstein podría haber sido muy diferente. Según ese cálculo, para que la teoría de aquellos dos jóvenes pudiera sostenerse, los electrones tendrían que girar sobre sí mismos a una velocidad 300 veces superior a la de la luz. Lo repetiré una vez más. 300 veces más rápido que la luz. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron de verse como candidatos al Nobel a correr desesperados hacia el despacho de su director para que retirara el artículo. Pero ya era demasiado tarde. El artículo ya había entrado en imprenta, y el profesor incluso les dijo lo siguiente: «Todavía son jóvenes, un error así se puede perdonar». Hola a todos. Pero aquí viene la parte más interesante de esta historia. Aquellos jóvenes físicos realmente estaban equivocados y al mismo tiempo también tenían razón. La ciencia los zarandeó sin la menor compasión, pero a cambio también les concedió una pequeña parte de la gloria. Bienvenidos a Pangea. Ahora sí, veamos con detalle esta extraordinaria historia. Dos en Leiden y uno en Tubinga. Países Bajos. La ciudad de Leiden. En la universidad local investigaban dos estudiantes de posgrado, Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck. Su director era Paul Ehrenfest, uno de los físicos más prestigiosos de Europa. También era conocido por ser amigo de Einstein y temido por su agudo espíritu crítico. Investigadores de toda Europa acudían a él para pedir consejo, debatir ideas y, en ocasiones, protagonizar intensas discusiones. Goudsmit y Uhlenbeck intentaban resolver el misterio del espectro atómico. Desde hacía tiempo se conocía allí un fenómeno muy extraño. En pocas palabras, una línea que, según la teoría, debía parecer como una sola, en las fotografías experimentales aparecía duplicada. Estaban separadas por una distancia minúscula, pero eran, sin duda, dos líneas. A este fenómeno se lo conocía como estructura fina y llevaba años desconcertando a los físicos. Fue entonces cuando los dos jóvenes dieron con una posible solución. Era una idea elegante, lógica y sobre todo tan sencilla que hasta un estudiante de secundaria podía entenderla. En aquella época ya se sabía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo atómico. Pero, ¿y si además cada electrón girara sobre su propio eje? Igual que la Tierra, solo que a una escala infinitamente más pequeña. Si fuera así, el electrón generaría un campo magnético adicional que modificaría la energía del átomo, haciendo que las líneas espectrales se dividieran en dos, exactamente igual que mostraban los experimentos. ¡Perfecto! Hemos resuelto el misterio de la estructura fina. ¿Dónde está nuestro premio Nobel? La idea era sin duda brillante. Los dos bautizaron este nuevo concepto con la palabra inglesa spin, que significa giro o rotación. Después terminaron de escribir el artículo y se lo entregaron a Ehrenfest. Ehrenfest lo leyó y frunció el ceño. Quienes lo conocieron contaban que tenía un talento extraordinario para detectar el punto débil de cualquier teoría con solo echarle un vistazo. Y esta vez también sintió de inmediato que algo no cuadraba. Al calcular la velocidad angular que necesitaba el electrón para producir ese efecto, el resultado era completamente desorbitado. Pero estamos en 1925. La física cuántica avanzaba a toda velocidad
Y una tras otra, ideas que el día anterior parecían absurdas terminaban demostrando ser correctas. ¿Y si esta vez ocurría lo mismo? Ehrenfest elogió el trabajo de los jóvenes y decidió enviarlo a publicación. Y ahora viene lo interesante. Rebobinemos el tiempo 9 meses. Enero 1925. Alemania, Tubinga. Un joven investigador de apenas 20 años llamado Ralph Kronig visitó al profesor Alfred Landé. Justo entonces Landé acababa de recibir una carta de Wolfgang Pauli sobre el famoso misterio del espectro atómico. Kronig leyó aquella carta y durante el almuerzo, sí, durante el almuerzo, ¿se lo pueden creer? Se le ocurrió exactamente la misma idea, que el electrón giraba sobre sí mismo y que, como consecuencia, generaba un campo magnético adicional capaz de explicar la estructura fina. La misma idea, los mismos cálculos, absolutamente todo coincidía, hasta el más mínimo detalle. Unos días después, el nuevo prodigio de la física cuántica, el propio Pauli, llegó a Tubinga. Era una persona a la que todos respetaban y a la que muchos también temían un poco. Con evidente nerviosismo, Kronig le explicó su teoría. Cuando Pauli terminó de escucharla, la descartó con unas palabras como estas: «Es una idea muy ingeniosa, pero no tiene nada que ver con la realidad». Y añadió: «Haz tú mismo los cálculos, verás que la velocidad supera la de la luz. Es un completo disparate». Kronig tenía solo 20 años y delante de él estaba nada menos que Pauli. Kronig asintió en silencio, regresó a su habitación y guardó el manuscrito en un cajón de su escritorio. Después viviría una larga vida y se convertiría en un físico de gran prestigio. Trabajó en la teoría del ferromagnetismo y años más tarde su nombre quedaría inmortalizado en la óptica gracias a las relaciones de Kramers-Kronig. Pero la oportunidad de convertirse en el protagonista del descubrimiento revolucionario que supuso el spin del electrón en 1925, esa nunca volvió a presentarse. El lápiz de Lorentz. Ahora volvamos a Leiden. A unas cuantas calles del despacho de Ehrenfest vivía un hombre llamado Hendrik Anton Lorentz. Sí, el mismísimo Lorentz de las transformaciones de Lorentz. El mismo Lorentz que da nombre a la fuerza de Lorentz. Y también ganador del Premio Nobel de 1902. Se dice que cuando Einstein hablaba de Lorentz se quitaba el sombrero, y no en sentido figurado, sino literalmente. En 1925, Lorentz tenía 72 años y era una auténtica leyenda viviente. Aunque ya se había retirado de la investigación activa, en Leiden seguía siendo una figura de referencia a la que todos acudían en busca de consejo. Cada vez que aparecía una nueva teoría o un nuevo artículo, los investigadores iban a consultarle. Y uno de aquellos dos jóvenes descubridores, Uhlenbeck, decidió enseñarle también su trabajo. Lorentz tomó un lápiz e hizo algo que hasta un estudiante de segundo curso habría podido hacer. Algo que, por alguna razón, ni Ehrenfest, ni Goudsmit, ni el propio Uhlenbeck habían hecho. Aunque, como ya comentamos antes, Ehrenfest había llegado a sospechar algo parecido, al menos de forma intuitiva. Pero Lorentz fue más allá, hizo los cálculos como es debido. Si el electrón fuera una pequeña esfera cargada y poseyera el momento angular necesario para explicar la estructura fina, ¿a qué velocidad tendría que moverse su superficie? Utilizando el llamado radio clásico del electrón que la electrodinámica clásica ya conocía por entonces, e introduciéndolo en la ecuación del momento angular, obtuvo un resultado: 300 veces la velocidad de la luz. Según otras estimaciones, unas 100 veces. El valor exacto dependía de cómo estuviera distribuida la masa dentro de aquella esfera imaginaria. Pero en todos los casos el orden de magnitud era el mismo. La superficie del electrón tendría que girar a varios cientos de veces la velocidad de la luz. Lorentz le entregó el resultado de sus cálculos a Uhlenbeck. Uhlenbeck se quedó completamente pálido y salió corriendo hacia el despacho de Ehrenfest. «Tenemos que retirar el artículo, esto es una locura». «Ya es demasiado tarde, ya lo he enviado», respondió Ehrenfest. «Pero todavía son jóvenes. Un error como este se les puede perdonar», añadió. Años después, Uhlenbeck recordaría que en aquel instante deseó de verdad que el suelo de la Universidad de Leiden se abriera y se lo tragara a él, a su artículo, a su nombre y a su reputación, todo de una vez.
pero el suelo nunca se abrió. El artículo se publicó tal como estaba. Y así fue como la comunidad científica recibió un trabajo que afirmaba que los electrones giraban a una velocidad que la teoría de Einstein prohibía. Lo normal habría sido un desastre absoluto, el fin de sus carreras y que aquellos dos jóvenes físicos pasaran a la historia como simples autores de una teoría extravagante. Pero sí pasaron a la historia, aunque no como protagonistas de una metedura de pata, sino como responsables de uno de los descubrimientos más fundamentales de toda la física cuántica. El spin existe, la rotación no. El artículo de Goudsmit y Uhlenbeck se publicó en el otoño de 1925. Los físicos veteranos no tardaron en burlarse. Vaya, estos jóvenes. Con tantas ganas de alcanzar la fama, han cometido un error de principiantes. Pero aquellas sonrisas no durarían mucho, porque los experimentos, aunque con algunos matices de los que hablaremos más adelante, comenzaron a confirmar las predicciones del artículo con una precisión extraordinaria. Los electrones se comportaban exactamente como si realmente poseyeran un momento angular intrínseco. Ese mismo momento angular al que Goudsmit y Uhlenbeck habían dado el nombre de spin. Alrededor del electrón existía un campo magnético. Las líneas espectrales se dividían y todos los fenómenos que el modelo predecía aparecían realmente en los experimentos. Entonces, ¿el modelo era correcto? No, porque a pesar de todo eso, los electrones no estaban girando. ¿Cómo es posible? Después de todo, el momento angular significa precisamente cantidad de rotación. Si un objeto posee momento angular, eso significa que está girando. Negarlo sería como decir que un planeta tiene velocidad orbital, pero no se mueve. No tiene ningún sentido. Y, sin embargo, convertir semejante absurdo en realidad es precisamente una de las especialidades de la mecánica cuántica. Es cierto que el electrón posee momento angular, pero no está girando en el sentido que normalmente imaginamos. Los físicos tardaron 3 años en encontrar una forma de reconciliar estos dos hechos aparentemente contradictorios. Bueno, aunque decir encontrar una forma quizás sea demasiado optimista, en realidad no les quedó más remedio que aceptar que el spin no era una rotación, sino una propiedad independiente del electrón, tan fundamental como su masa e igual de inseparable que su carga eléctrica. El nombre spin quedó simplemente como una reliquia histórica, porque en 1925 los físicos estaban convencidos de que se trataba de una rotación. Cuando finalmente comprendieron que no era así, ya era demasiado tarde para cambiar el nombre. Y así el electrón lleva cargando con ese término desde hace ya un siglo, como si fuera el último vestigio de aquel artículo que Uhlenbeck intentó retirar. Pero en realidad eso resulta muy útil. Por ejemplo, cuando hablamos de flujo de caja, nadie cree que de verdad el dinero esté corriendo como si fuera agua, ¿verdad? Es solo una metáfora que nos ayuda a entender el concepto, no una descripción literal de la realidad. Con el giro del electrón ocurre exactamente lo mismo. Ese término facilita el manejo de las ecuaciones correctas, pero eso no significa que el electrón esté girando físicamente. Entonces, ¿cómo descubrieron que en realidad no giraba? ¿Cómo llegaron los físicos a la conclusión de que Goudsmit, Uhlenbeck y Kronig habían acertado el resultado, pero se habían equivocado por completo en el mecanismo que lo explicaba? La respuesta es obvia, por supuesto, gracias a los experimentos. 2 puntos y un 2 equivocado. Como suele ocurrir en la física, el experimento que dio el golpe definitivo al modelo clásico del spin se había realizado en realidad 3 años antes de que Goudsmit y Uhlenbeck propusieran dicho modelo, es decir, en 1922. Lo único que ocurría era que en aquel momento nadie entendía lo que realmente estaba viendo. 2 físicos alemanes, Otto Stern y Walter Herlach, llevaron a cabo el experimento partiendo de una idea muy sencilla. Si un átomo es un pequeño imán, entonces su trayectoria debía desviarse al atravesar un campo magnético no uniforme. La dirección y la magnitud de esa desviación dependerían de hacia dónde apuntara ese pequeño imán. Los diminutos imanes del interior de los átomos están orientados en todas las direcciones posibles. Algunos apuntan hacia arriba, otros hacia los lados y otros en posiciones intermedias.
Así que si hacían pasar un haz de átomos por un campo magnético y lo proyectaban sobre una pantalla, deberían obtener una franja vertical difusa. Después de todo, cada átomo tiene una orientación distinta y por tanto se desviaría de forma diferente. Stern y Gerlach calentaron átomos de plata, los hicieron pasar por el campo magnético y observaron la pantalla. Ahí aparecieron dos puntos perfectamente separados, uno arriba y otro abajo. Era como si todos los átomos se hubieran puesto de acuerdo de antemano y solo eligieran entre dos posibilidades, orientación 1 u orientación 2. No existía una tercera orientación, ni tampoco estados intermedios. Según la física clásica, aquello era absolutamente imposible. Y sin embargo, el resultado era tan evidente como las propias marcas que aparecían en la pantalla. En 1922, ni siquiera Stern y Gerlach comprendían lo que habían observado. Creyeron por error que simplemente habían confirmado un detalle del antiguo modelo de Bohr-Sommerfeld. Solo unos años más tarde, tras la publicación del artículo de Goudsmit y Uhlenbeck, se comprendió por fin lo que significaban aquellos resultados. Esos dos puntos correspondían a los dos posibles estados del spin del electrón, cuya proyección sobre una dirección determinada solo puede tomar dos valores. En otras palabras, la naturaleza no elige un sofisticado menú degustación de un restaurante de 3 estrellas Michelin, sino un sencillo menú de cafetería universitaria. Por cierto, Stern recibiría más tarde el premio Nobel en 1943. Gerlach, en cambio, no lo obtuvo probablemente por el papel central que desempeñó durante la guerra en el programa nuclear alemán. Muy posiblemente por esa misma razón, el Nobel concedido a Stern tampoco fue por este descubrimiento compartido, sino por otro trabajo que, desde nuestra perspectiva, resulta bastante menos trascendente. Pero esa es otra historia. En cualquier caso, el experimento de Stern-Gerlach demostró que el spin está cuantizado, que solo puede adoptar dos valores y que un modelo clásico basado en una esfera cargada en rotación era incapaz de predecir ese comportamiento. Ese fue el primer clavo en el ataúd del modelo clásico. Y enseguida llegó el segundo. Personalmente, este nos parece todavía más elegante. Si el electrón fuera realmente una esfera cargada que gira sobre sí misma, tendría que existir una relación fija entre su momento magnético y su momento angular. En física, esa relación se representa mediante la letra G. Para una esfera clásica en rotación, el valor de G debería ser exactamente 1. Es un resultado que se obtiene de forma puramente matemática a partir de las leyes de la electrodinámica clásica. Así que decidieron medirlo. Y descubrieron que el valor de G del electrón era aproximadamente 2. ¡Increíble! El modelo clásico se equivocaba exactamente por un factor de 2. Curiosamente, la mecánica de Newton también se equivoca exactamente por un factor de 2 al calcular la desviación de la luz provocada por el Sol. ¿Será una simple coincidencia? Es posible, pero esa también es otra historia. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿De dónde sale ese 2? ¿Por qué precisamente 2? Si la teoría clásica predice 1 y la naturaleza responde con 2, alguien tiene que explicar el origen de ese 2. En el caso de la desviación de la luz, fue Einstein quien dio la respuesta. Pero, ¿y en este caso? Ni Goudsmit ni Uhlenbeck pudieron explicarlo. Tampoco Bohr ni Pauli, hasta que entró en escena un británico extraordinariamente callado. Unos cuantos Diracs después. Año 1928. Cambridge. Paul Dirac. Sus colegas solían bromear diciendo que existía una unidad para medir lo hablador que era alguien, un Dirac, y equivalía a una palabra por hora. Cuenta la leyenda que durante una clase un estudiante levantó la mano y dijo: «Profesor, no entiendo la ecuación de la pizarra». Dirac permaneció en silencio durante 1 minuto y luego continuó la clase. Más tarde alguien preguntó: «Profesor, ¿no va a responder la pregunta?». Dirac, extrañado, respondió: «¿Qué pregunta? Ese estudiante solo ha descrito su situación». Pues bien, fue ese caballero de pocas palabras quien decidió enfrentarse a un problema que nadie había conseguido resolver. Escribir una ecuación para el electrón que fuera compatible al mismo tiempo con la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad.
La ecuación de Schrödinger, por ejemplo, funciona perfectamente para la mecánica cuántica, pero no encaja bien con la relatividad. Dirac se sumergió en las matemáticas. Probó una idea tras otra, descartó incontables intentos y finalmente llegó un momento en el que la ecuación tomó forma. Solo entonces comenzó a preguntarse qué era exactamente lo que aquella ecuación decía sobre el electrón. Ese era su método de trabajo. Y fue entonces cuando descubrió dos hechos extraordinarios. El primero, la ecuación exigía por sí sola la existencia del spin. Se trata de un caso realmente excepcional en toda la historia de la física. Nadie había introducido el spin deliberadamente, ni había partido de la hipótesis de que el electrón estuviera girando. Simplemente para que la ecuación fuera compatible tanto con la mecánica cuántica como con la relatividad, el electrón tenía que poseer un momento angular propio. El segundo, esa misma ecuación predecía que el factor g del electrón debía ser exactamente 2. Ese mismo 2 que nadie había podido explicar. Y conviene aclarar algo, Dirac no ajustó la ecuación para obtener ese resultado, ocurrió justamente al revés. El 2 apareció por sí solo. Y de paso, aquella misma ecuación también predijo la existencia de la antimateria, 4 años antes de que fuera descubierta experimentalmente. ¿Se imaginan algo así? Fue una predicción basada exclusivamente en las matemáticas. Da la impresión de que las ecuaciones saben más sobre el universo que la propia persona que las escribe. El hilo que sostiene todo. Puede que ahora estén pensando, de acuerdo, ya entendí lo que descubrieron los físicos, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? En realidad, casi nada, salvo por un pequeño detalle. Si el spin no existiera, ustedes tampoco existirían, ni ninguna otra persona. Ni las estrellas, ni los planetas, ni absolutamente nada de lo que existe en el universo. Existe un principio llamado principio de exclusión de Pauli. Este establece que dos electrones no pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico. Y ese principio solo es posible porque los electrones poseen spin. Si el principio de exclusión de Pauli no existiera, todos los electrones de un átomo caerían al nivel de energía más bajo. Como consecuencia, todos los átomos serían idénticos. No existirían la química, ni la diversidad de los elementos, ni las moléculas. Y por supuesto, nosotros tampoco existiríamos. Gracias al principio de Pauli existe la tabla periódica y, por ejemplo, estrellas como las enanas blancas no colapsan instantáneamente bajo su propio peso, porque la presión ejercida por los electrones las sostiene. Como efecto secundario de todo esto, también son posibles tecnologías como la resonancia magnética, los discos duros o las computadoras cuánticas. Aunque comparadas con el hecho de que este mismo fenómeno sostiene el universo entero, no dejan de ser pequeños extras de nuestra vida cotidiana. Lo curioso es que Goudsmit y Uhlenbeck creían que estaban explicando dos finas líneas del espectro atómico, cuando en realidad habían descubierto el hilo que sostiene todo lo demás. Por cierto, a Colón también le ocurrió algo parecido. Estaba convencido de que la Tierra era más pequeña de lo que la gente de su época creía. Los eruditos árabes de la Edad Media habían calculado con gran precisión la longitud del ecuador terrestre, pero la expresaban en millas árabes. Colón, sin embargo, convirtió esta cifra utilizando las millas italianas, que eran más cortas. Debido a este error de conversión, la Tierra se encogió un 25% en sus cálculos. Por eso estaba convencido de que navegando hacia el oeste durante unas pocas semanas llegaría a la India. Y fue precisamente ese error el que terminó conduciendo al descubrimiento de América. Los alquimistas también estaban convencidos de que podían transformar el plomo en oro. Pero durante esa búsqueda, inventaron instrumentos de laboratorio, dieron origen a la cultura de la experimentación y descubrieron ácidos de enorme importancia. Es más, ¿acaso no es fascinante la historia de Henning Brand, quien en 1669 intentó fabricar la piedra filosofal a partir de orina y terminó descubriendo el fósforo? Y Samuel Goudsmit y George Uhlenbeck, creyendo que el electrón giraba sobre sí mismo, acabaron descubriendo el spin. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que avanzar, incluso equivocándose,
es infinitamente mejor que quedarse sin hacer nada. El universo recompensa la audacia guiada por la razón. Considérenlo una de las reglas no escritas de la vida. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.